Como podemos ver, dura poco la tranquilidad en el sector bancario. Ahora el Deutsche Bank. A pesar de la compra del Credit Suisse por UBS para tratar de parar la sangría y aportar liquidez, no han pasado ni 2 días hasta que apareció el nuevo susto. Hoy es el Deutsche Bank el que ha hecho saltar todas las señales de alarma y ha hecho volver el pánico al mercado, haciendo que todo el sector bancario se desplomara una vez más en Europa. Los que seguís el canal ya sabéis que uno de estos días, no sé si el lunes o el domingo o el martes, no lo sé, cuando os hablaba de Credit Suisse os contaba que el siguiente podría ser el Deutsche Bank. Y hoy ha empezado a aflorar un poco alguno de sus problemas. Digo aflorar porque de momento a día de hoy no estamos ante unos problemas como los que enfrentó el Credit Suisse. Pero mala cosa porque ya se han hecho públicos una serie de problemas con el Deutsche Bank que ni siquiera son los problemas principales, y eso ha hecho que su cotización se desplomara un 13% hoy, arrastrando con él a toda la banca europea en sus caídas. Como podemos ver, los nervios en los mercados con el sector bancario están a flor de piel, y cuando parece que han conseguido estabilizar la situación, aparece otra noticia y vuelta a empezar. De momento, el problema que ha llevado al Deutsche Bank a esta situación es un problema con la deuda subordinada. La deuda subordinada son títulos de renta fija emitidos generalmente por entidades de crédito que ofrecen una rentabilidad mayor que otros activos de deuda. Pero claro, esta mayor rentabilidad es a cambio de perder capacidad de cobro en caso de quiebra de la sociedad, de la entidad, ya que precisamente se llama subordinada porque está subordinada al pago en orden de prelación con el resto de acreedores ordinarios. Es decir, es renta fija, que paga más que la renta fija habitual, pero en caso de quiebra del emisor te tienes que poner a la cola y hasta que no cobren todos los acreedores tú no cobras. Si es que sobra algo, claro, que seguramente no. Claro, este tipo de deuda subordinada hay 2 tipos de compradores. Probablemente el comprador retail, el usuario del banco al que le venden esta renta fija, entre comillas, que ni siquiera es consciente que subordinada significa que en caso de quiebra es el último en cobrar si sobra algo. Y luego están los inversores institucionales, fondos y demás, que les da igual, que bueno, dicen, oye, es el Deutsche Bank, no va a quebrar y nos garantizamos un interés mayor. Pero claro, este tipo de dinero es muy miedoso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues mirad, esta semana JP Morgan hacía referencia en uno de sus informes a las posibles turbulencias a las que se iba a enfrentar la deuda subordinada del Deutsche Bank en los mercados tras el caos financiero en Estados Unidos y Europa. Y por tanto, ese informe de JP Morgan ha hecho saltar ya todas las alarmas porque el mercado está en una situación de desconfianza tal que les basta poco para que ocurran estas cosas. Es decir, lo que ha dicho JP Morgan es que probablemente Deutsche Bank podría enfrentar esos problemas. No que ya los esté enfrentando, pero como digo, hace falta poco para que el mercado reaccione. Las autoridades europeas, el Banco Central Europeo, pensaban que con la compra de Credit Suisse por parte de UBS calmarían un poco la tormenta, pero nada más lejos de la realidad. Al final las turbulencias en la banca continúan. Con un problema de más añadido, ¿no? El acuerdo de adquisición entre UBS y Credit Suisse contemplaba que los bonistas de mayor riesgo se quedaban sin ver un céntimo en lugar de los accionistas, como ya os he contado en otro vídeo, vulnerando así el orden de prelación. De hecho, ya hay toda una legión de abogados preparando demandas con esto en Suiza. Pero esta historia ha generado aún más dudas en el sector, a pesar de que ha tenido que salir el Banco Central Europeo a decir que por supuesto en Europa esto no pasaría y que los bonos AT1, conocidos en España como cocos, seguirían su orden de prelación como siempre. Hay que tener en cuenta que los bonos AT1 no son como la deuda subordinada, que está claro que por ley cobras el último. Aquí lo que ha pasado con estos bonos de Credit Suisse es que las autoridades suizas se saltaron la legislación habitual y han puesto en riesgo todo el mercado de renta fija de riesgo, no solo en Suiza, por supuesto en Europa. Y claro, también ha añadido presión sobre el tema de la deuda subordinada del Deutsche Bank. La clave está en que este tipo de activos como la deuda subordinada, cuando un inversor institucional la compra, puede comprar también unos seguros de impago en caso de quiebra, en caso de que el emisor no cumpla y no pueda pagar. Son los famosos Credit Default Swaps, conocidos por sus siglas CDS. Y existen CDS sobre deuda subordinada, sobre deuda soberana de estados, etc. Estos CDS son como una póliza que nos indemniza si el deudor no paga. Pero la gracia de estos CDS es que son productos derivados que cotizan en el mercado, como los futuros. Uno puede comprar un CDS sobre la deuda del Credit Suisse en el mercado secundario y en otro momento venderla y ganar o perder dinero, puesto que el propio CDS cotiza cada día. Los CDS no se utilizan siempre como un seguro, se utilizan sobre todo como cualquier otro instrumento de inversión especulativa, es decir, no siempre se compran para cubrir una posibilidad de impago.
Este tipo de instrumentos financieros, de derivados financieros, se utiliza sobre todo como un termómetro para evaluar el riesgo de quiebra de una entidad o de un Estado, de la deuda de un Estado. Porque cuanto más riesgo hay de quiebra, más sube el valor que tendríamos que pagar por el CDS. Entonces, si los CDS de una entidad o de un Estado empiezan a subir, lo que interpreta el mercado es que el riesgo de quiebra es muy alto y por tanto por eso están subiendo los seguros, ¿no? Y eso al final es la pescadilla también que se muerde la cola. Al subir los CDS y todo el mundo tener la percepción de que hay mayor riesgo de impago o de quiebra, pues empiezan los problemas. En el caso de un Estado o de una entidad privada que venda deuda, pues le va a costar cada vez más vender esa deuda y va a tener que pagar más interés. Y lo que ocurrió es que anoche, la noche del jueves, los CDS sobre bonos subordinados emitidos por Deutsche Bank a 5 años marcaron máximos históricos, situándose en 434 puntos. Y por lo tanto, hoy desplome del Deutsche Bank al abrir el mercado. ¿Ha pasado algo concreto que podamos decir para que los CDS sobre la deuda subordinada se dispararan y por tanto caiga? Pues concreto como tal yo creo que no, más allá de ese informe de JP Morgan, pero ni falta que hace que pase nada concreto. Es lo que venimos hablando estos días. Lo que ocurre es que hay una desconfianza generalizada y basta cualquier noticia para que se desate un pánico bancario, un pánico en el sector. Desconfianza y nervios. Y los nervios es que además están a ambos lados del Atlántico. Nos dirán que no pasa nada, como siempre, que es una sobrereacción del mercado, pero fijaros si pasa que hoy justo cuando abrió el mercado en Estados Unidos, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, convocó de urgencia a todos los supervisores financieros de Estados Unidos y al presidente de la Reserva Federal para tratar la situación del sector. En Bruselas se reunió el Eurogrupo. No por esto el Deutsche Bank, evidentemente, pero el tema salió en la reunión y estoy seguro que fue un tema central en la reunión. De hecho, el canciller alemán Olaf Scholz fue por lo que le preguntaron a la salida. Por supuesto, dijo que todo estaba bien con el Deutsche Bank. Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, también tuvo que salir a hablar y a decir que están preparados para dotar de liquidez al sector financiero y que además es un sector sólido y bueno, lo de siempre. Como veis, vuelta otra vez a reuniones de la Reserva Federal y del Tesoro, del Banco Central Europeo y vuelta nuevamente a repensar escenarios, a analizar porque lo de ayer ya no sirve. Y sí, el relato es que no pasa nada, que el Deutsche Bank no es el Credit Suisse, que es la sobreactuación del mercado, que los inversores son irracionales, que están instalados en una dinámica de desconfianza sobre la banca. Bueno, hasta puede que tengan razón, pero ¿y qué? Es que el mercado es eso, parece que hayan descubierto ahora lo que es el mercado. El mercado es algo irracional, que se mueve por expectativas, no por certezas, para bien y para mal. Cuando algo sube en el mercado, cuando un valor sube en bolsa es porque se están generando unas expectativas, que sean ciertas o no es lo de menos. Es la expectativa que tiene el inversor lo que hace que suba ese valor. Y si la expectativa es que el sector bancario está en problemas o que pende de un hilo, la seguridad, la confianza no se consigue repitiendo que no pasa nada. Que no pasa nada y que todo está bien puede servirles al principio, cuando comienza un rumor pequeño, pero cuando la desconfianza ya se ha instalado y se extiende después de que 3 bancos hayan quebrado en Estados Unidos, de un gran banco quebrado en Europa como el Credit Suisse, cualquier cosa que pase en el sector, lógicamente el mercado va a sobreactuar, porque están pasando cosas graves, y nadie tiene la seguridad de que lo que empieza como un lío pequeño no pueda acabar en un lío mayor. Así que, pues nada, otro viernes más, otro lío justo un viernes. Tienen por delante el fin de semana para tratar de arreglar el desaguisado sin la presión de los mercados y tratar de parar esto para el lunes, porque el Deutsche Bank hablamos ya de palabras mayores. No es la realidad de hoy, pero si el asunto se desmadra y si hubiera que rescatar el Deutsche Bank, esto no es el Credit Suisse, estaríamos hablando de una cosa grave para el sistema financiero en su conjunto. Seguimos expectantes.